Vamos a hacerlo en el capítulo número San Juan, capítulo número 15. Vamos a abrir la Biblia en esta parte. San Juan, capítulo número 15. Vamos a leer del versículo número 1 en adelante. Nos dice: yo soy la vid verdadera y vuestro padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y le recogerán y lo echarán en el fuego que arde. Si permanecieses en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vamos a orar. Vamos a hablar en esta mañana un poco breve. Vamos a hablar de la providencia protectora. La providencia protectora. Primero, para aplicar lo que sería la providencia protectora, no podemos desligarnos de lo que se vive en este mundo. Desde que el hombre falló, caímos en una cascada que no ha parado de seguir bajando, no ha parado de seguir sumando un sinfín de males para todo el mundo, para todas las personas. Vinieron el mal de, vamos a renumerar algunos detalles, el mal de lo que era la desnudez. Vino el mal del temor. Luego apareció lo que era la muerte, la escasez. Acuérdense que el Señor le dijo a Adán que desde ese momento que se introdujo el mal por la desobediencia, le dijo el Señor que cardos serían los que cosecharía. Es decir, ya no era aquel vergel que había en el Edén. Y todo esto es un asunto que no ha dejado de parar. De ahí lo que son todos los males, por decir, como hablar de las pestes, del odio, de las guerras, de la codicia. Este es un asunto terriblemente que nadie ha podido dar una solución a este asunto. Y esto lo podemos ver en cualquier campo que echemos una mirada. Las universidades preparan personas para asuntos puramente académicos. ¿Y qué diríamos? Las religiones para acallar conciencias.
Y todo es como buscando una salida de los diversos males que aparecen en el mundo y que están latentes y que no cesan, sino más bien se reproducen. En este sentido, es una cosa que usted y yo no podemos decir eso no es cierto. Usted y yo no podemos decir, el hermano ha empezado a hablar de males, pero a saber de qué se está hablando, de saber a qué se refiere, usted no puede, o yo no puedo decir que no entendemos este lenguaje. Sabemos que es un hecho que si vamos preguntando a cada uno de nosotros desde que aparecimos en esta tierra, es un hecho que hemos venido soportando o experimentando más bien diferentes cosas de la vida. Yo digo que es más los males que se reciben en la vida que aquellos momentos que pudieran ser momentos de felicidad, como que superan los males lo que es la felicidad. El mismo Job lo dijo, hermanos, el hombre dice, nacido de mujer, corto de día y harto de sus sabores. Cuando Job está diciendo esa palabra, es exactamente una realidad, porque la Biblia es más, dice que Job era un hombre justo, pero aparte de justo era un hombre lleno de muchas riquezas. La Biblia describe sus riquezas cuando da los números de los miles de camellos, de los miles de ganados y toda esa gloria. Pero ¿cómo es que Job dice esa frase, esa palabra, que el hombre nacido de mujer es corto de día y harto de sinsabores? Por el hecho de que aun cuando vemos la felicidad en la posesión que tenía Job, no vamos a desmentir que Job está diciendo eso porque en este caso la felicidad estaba superando, o los males estaban superando en la vida de Job la felicidad que tenía. Ahora, hermanos, ¿cómo es que se puede dar como una salida? Ya hablamos un poquito de las universidades, de las instituciones, del mundo político, si pudiéramos mencionarlo, que siempre tienen como una carta de solución a los problemas de la vida. En verdad que no podemos encontrar en este mundo, ya son 6,000 años de historia, y los males siguen de mal en peor. Y como yo le decía, si hacemos nosotros en lo personal un examen o nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son mis males? Pregúntese usted cuáles son sus males. Y vaya a aclarar que pudiera pensarse que ahora como creyentes ya nosotros no tenemos males. Pero eso no es cierto. Siempre estarán los males en cada uno de nosotros mientras estemos en esta tierra. Por el hecho de que en esta tierra pues no hay nada bueno, excepto lo de Dios. Ahora, ¿cuáles son nuestros males? Usted me dirá, mire, yo tengo problemas con los hijos. Mire, yo tengo problemas en lo económico. Vea, yo tengo problemas en mi hogar. Yo tengo problemas en mi salud. Yo tengo problemas en mi corazón. Hay tristeza y yo no sé qué pasa. Y no acabaríamos cada uno de nosotros, incluso a los niños que empiezan a tener uso de razón, estarían exteriorizando lo que ellos ya sienten en sus vidas. Pero el asunto no sería quedarnos hablando de tantos males que hay. El asunto va, hermanos, siempre
se necesita pues que dentro de ese universo de males debe de haber siempre una solución, pero como decíamos, la solución no la ha podido encontrar, la medicina no la ha podido dar lo que es el sistema de este mundo. Siempre esto será la manera como se resuelve, diríamos, un poco de los males de esta tierra. Primeramente es, hermanos, cuando la persona, los individuos, los seres humanos reconocen a Dios como su Señor. Esa es la única manera. No dije que se eliminan los males, pero dije que se mejorará un gran porcentaje de los males que se están padeciendo cuando viene, hermanos, la persona y en este caso reconoce a Cristo como su Salvador, como su Señor. Pues Dios, dentro de su misericordia, diríamos, no dejó al hombre que se muriera de una manera estrepitosa en los males. Él aporta lo que es a su Hijo amado. Su Hijo es la medicina de todos los males. El Cristo de la gloria es el que supera, el que bendice, el que restaura, el que da paz, el que da gozo. Cristo. Pero claro que los que van a ser beneficiarios de ese bien que trae el Señor, primeramente lo que se tiene que hacer es entregar la vida a Dios. Cada uno de nosotros también puede testificar. Es decir, estoy hablando de gente que entrega su vida de una manera íntegra, de una manera sincera. No estamos hablando de gente que inventa, de gente que dice que sí es de Dios, pero que en el fondo no lo son. Yo estoy hablando que cuando esas personas en medio de todos los males han hallado una salida, y la salida es Cristo. La salud la encontramos en Él. El asunto de la economía la aliviamos en Él. El asunto de la familia la aliviamos en Él. Pero podemos hacer la pregunta: ¿acaso usted o yo, partiendo que ya entregamos nuestra vida a Cristo, acaso no han minorado los males? ¿Acaso no ha sido mejor ahora que el ayer? ¿Acaso nosotros no podemos testificar que esa vida o esa pasada manera de la vida anterior era un calvario, era una angustia, era un guión sin final? Pero que ahora podemos decir, las cosas siguen de alguna manera estando ahí, pero tengo uno que me ayuda, tengo uno que me saca adelante, tengo uno que está pendiente de mi vida, tengo uno. Ahora, eso es lo que estoy tratando de transmitir a usted y a los oyentes que están a distancia, que esto de los males solo puede ser resuelto cuando echamos mano a la medicina de Dios, cuando echamos mano al recurso que Dios envió por medio de su Hijo a este mundo y lo reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora, un segundo paso que tenemos que hacer en este caso, fíjese que voy a detenerme un segundo porque quiero correr. Muchos de nosotros, yo dije hace un momento que estaríamos hablando de personas que genuinamente se han entregado al Señor. Esto es importante, pues las cosas
¿verdad? Serán, por supuesto, diferentes. Ahora, un segundo aspecto que necesitamos hacer luego de que hemos dado, hermanos, el paso de aceptar al Señor como nuestro Salvador. El siguiente paso es, de acuerdo a lo que leíamos acá en este capítulo 15 de Juan, es que el que ha dado ese paso tiene que permanecer ahí. Tiene que permanecer en qué? Tiene que permanecer en esa gracia. Tiene que estabilizarse en esa gracia. Tiene que hacer su nido en esa gracia. Tiene que vivir debajo de esa sombra, de esa gracia, como dice el Salmo 91. Es decir, eso es lo que va dando, hermanos, lo que significa, dice el verso 10 que leíamos: si guardares mis mandamientos y permanecieses en mi temor. Ahí está lo que es la promesa del Señor. Si permanecieres, ¿qué es lo que se nos dice esta mañana? Bueno, se reafirma, porque el problema es, oiga esto, hermano, el problema es que siempre uno es muy mediático incluso para las cosas de Dios, y a veces pensamos que es suficiente expresar mi fe, que yo ahora le pertenezco a Él y que yo soy de Él. A veces eso es muy así, muy a la ligera, pero lo que estamos tratando en este caso es si el siguiente paso es un hecho en nosotros, es decir, la permanencia, el permanecer ahí, el permanecer en su palabra, como dice el verso 10, si permaneciese, porque usted me puede preguntar, ¿a qué es? Explíqueme qué significa permanecer. Por lo menos el permanecer es mantenerse en la guianza de su palabra. Por eso Dios nos otorgó ese libro que usted anda ahí, este libro de tanta gloria y revelación para el mundo afligido. Entonces, una de las maneras como para definir qué significa permanecer es que nosotros seamos guiados por la palabra. El que permanece en mi palabra, dice, el que permanece en mi palabra. Es decir, mantenernos ahí en la palabra. Y por ejemplo, si yo y usted permanecemos en la palabra, sería la manera de que no habría de suceder nada si previo nosotros no consultamos, si previo nosotros no aplicamos todo aquello que encontramos en la palabra. Eso es lo que significaría, o para dar una definición de lo que es la permanencia. Por ejemplo, la palabra dice: amaos, amémonos unos a otros. Eso es permanecer. La palabra dice, aparte de eso, de qué manera debemos de nosotros desarrollarnos en la vida sexual. Habla de que, dice allá el escritor a los Hebreos, que honroso es el matrimonio y el hecho sin mancilla. Eso es la palabra. Cuando yo estoy tratando de vivir ese consejo que me da la palabra, eso significa permanecer. Damos un amén. Eso significa estar en Dios luego de que lo hemos recibido. Por otro lado, vamos a ver que puede ser también el permanecer, tiene, hermanos, que andar como el Señor anduvo. Y esto es importante, veámoslo en la primera carta de Juan, para que luego
tratemos la manera de aplicar en la primera carta de Juan, en su capítulo número 2, abra su Biblia y leámoslo. En este capítulo número 2, primera carta, está diciendo, hermanos, oiga bien el versículo número 6, ¿verdad? Dice textualmente: el que dice que permanece en él, ¿qué es lo que sigue diciendo ahí? Léalo conmigo, agarre su Biblia. Dice, debe que andar como él. ¿Qué quiere decir eso? Entonces no es solo de haber levantado la mano. Entonces no es solo de asistir a un local de iglesia. Entonces permanecer en Dios no solo es, hermanos, ponerme una etiqueta, sino que aquí habla con claridad este versículo: el que dice permanecer en él debe de andar como él anduvo. Tenemos que leer la Biblia, y le recomiendo que empiece a leer, o si no lo ha hecho, hágalo, los 4 evangelios. En los 4 evangelios usted va a ver cómo es que anduvo el Señor. Usted va a ver esa entrega incondicional. Usted va a ver ese amor que se derramó, como dice Juan 3:16. Usted va a ver, hermanos, que él dice, por ejemplo, Pablo, cuando habla a los filipenses en su capítulo número 2, dice que debemos, le dice a los filipenses: haya pues, dice, en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el que siendo igual a Dios no estimó ser como Dios, sino que se entregó a sí mismo, tomando forma de hombre. Es increíble hasta dónde bajó el Señor. Tomando forma de hombre. Usted tal vez ha leído eso y no le da mucha importancia. Es que Dios no es hombre en el sentido humano. Es que Dios es esencia. Damos un amén. Es que Dios es esencia. No es ese Dios que pensamos nosotros que tiene manos, que tiene esa esencia. Pero ese Dios en su misericordia, hermanos, se hizo hombre. Y hacerse hombre es lo más bajo que pudo haber hecho Dios. En ese rango de hombre, hermanos, se humilló, aparte de eso, hasta lo sumo. Y hermanos, y fue entregado de una manera incondicional, él voluntariamente. Eso es permanecer en Dios. Eso es andar como Dios anduvo. Veamos, entonces es necesario, porque el tema que estamos desarrollando es los males que están matando al mundo. Entonces aquí estoy, si usted me está poniendo atención y me lleva el hilo, aquí le estoy dando prácticamente una tremenda receta o una tremenda medicina. Entonces, si nosotros decimos que somos de Él, entonces tenemos que dar la evidencia que somos de Él. Y esto es lo que dice este versículo 6 del 2 de primera de Juan: andad como Él anduvo. Entonces venimos y es importante ir avanzando. ¿Cómo andamos nosotros? ¿Cómo nos desarrollamos nosotros? ¿Para quién vivió el Señor? Vivió para Dios, vivió para los propósitos de su Padre, y eso es necesario irlo aplicando a nosotros. Ahora vamos a entrar a lo que, hermanos, sería el caso de los beneficios. Por ejemplo, por lo menos todavía el andar como él anduvo, dice en el caso del capítulo número 3 de primera de Juan. Váyase al capítulo número 3, y en el versículo número 6 también vamos a ver todo aquel
que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no ha visto ni le ha conocido. Entonces quiere decir que si permanecemos en él, tenemos que mantenernos. Damos un gloria al Señor, hermano. Tenemos que mantenernos. Yo no digo perfectos, pero tenemos que repudiar el pecado en nosotros. El pecado siempre nos va a acechar. El pecado siempre va a estar latente. El pecado siempre, es decir, esa oferta, y nuestro corazón estará siempre atraído a esa oferta del pecado. Pero es ahí donde nosotros tenemos, si en verdad estamos permaneciendo en él, lo que vamos a ir haciendo nosotros en este caso es, hermanos, rechazar todo aquello que peca, todo aquello que ofende a Dios, porque pecado le podemos definir como aquello que ofende a Dios, aquello que molesta a Dios. Ahora, a manera de fruto, dice el capítulo 15 y verso 5, dice: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ya en este caso estamos viendo ya un panorama diferente a los males. En este caso estamos viendo frutos. ¿Qué significa fruto? Es decir, una vida renovada. ¿Qué significa fruto? Una vida de entrega siempre tendrá resultados. Y eso es lo que estamos viendo acá en el versículo número 5 del capítulo 15 de Juan. Lleva mucho fruto. Esto es decir, este es el medicamento, el antídoto para todos los males. Mire cómo cambia el panorama. Yo empecé diciendo de todos los males que hay, y que el mundo siempre a través de su sistema estará tratando de paliar, de buscar una alternativa para tantas desgracias de las que existen en este mundo de los males. Pero fue Dios el que mandó la verdadera medicina. Fue Dios el que mandó el verdadero remedio a través de su Hijo amado. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora para aliviar? Es, hermanos, primero dije, para recapitular, primero tenemos que reconocerlo a Él como nuestro Salvador. Eso es lo que cuesta. Eso es a lo que siempre el mundo siempre se opone. ¿Por qué se opone a reconocerlo como Señor? Porque por lo general todos, de ahí venimos, no queremos estar bajo sujeción, no queremos darle cuentas a nadie, no queremos que nadie nos controle. Por eso es que la gente rehúsa, y esa es la razón de que el sistema ha puesto una alternativa que se llama religión, y en esa alternativa es donde se refugian todos y dicen: no, mejor mi religión. ¿Por qué? Porque tu religión no te pide cuenta, porque tu religión vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, porque la religión. Pero viene ahí, alguien dice: bendito Dios que yo no estoy en la religión, yo ya a tiempo salí de ahí, de todos esos muñecos. Pero el problema es que nos volvemos en las mismas iglesias cristianas, adoptamos métodos religiosos. ¿En qué sentido? Es decir, usted ve las actitudes de la poca sujeción a la autoridad de Dios. Entonces la gente quiere, si me quiere así, está bien, si no, yo me voy. O sea, que creamos también espacios religiosos dentro de los conglomerados evangélicos. Y ahí está. Lo otro es, hermanos, andar como Él anduvo. Estoy recapitulando. Andar como Él anduvo. No queremos andar como Él anduvo.
No queremos. No. Que nos diga, usted debe de ser santo, usted debe de haber dejado, como dice Pablo, ya la pasada manera de vivir. No queremos. Siempre nos es molesto cuando dentro de las predicaciones que se escuchan, hermanos, es decir, aquellas pues que son predicaciones con responsabilidad. Porque la predicación con responsabilidad es aquella que lleva implícito un reograma o sí una reografía del estado de la persona. Esa es la predicación responsable. La predicación irresponsable es: usted ya va para el cielo, usted no se preocupe, usted es de Dios, y usted hasta cuando venga Dios hasta con todo y zapatos se va. Usted no se preocupe. Eso es una predicación irresponsable. Pero la predicación responsable es, como le dijo el Señor, hermanos, a Ezequiel: predica, hombre, hijo de hombre, habla a los impíos y diles la palabra. Y si ese impío, ¿qué sería lo que le diría, hermanos, Ezequiel? ¿Qué es lo que sería? Que se arrepintiera. ¿Cuál fue el mensaje que mandó el Señor adelante antes de que apareciera en su ministerio a un Juan el Bautista, que decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado? Ese es el mensaje responsable. Y le llegaban a Juan y le decían: maestro, ¿qué haremos? Esa es la predicación responsable. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Maestro, ¿qué hacemos? Arrepiéntanse, les decía él. Y le decía el soldado, esos son los predicadores, que el compromiso es con Dios y con las almas a quien Él ha puesto a pastorear. Y le decía el soldadito, venía el soldado, esos soldados mordelones que habían antes, pues, como el policía. Acuérdense que los policías en ese tiempo pues hacían extorsiones. Y le llegaron a decir a Juan: oye, Juan, ¿y nosotros qué hacemos? Les dijo: dejen de andar extorsionando, dejen de andar pidiendo mordida. Esa es la palabra responsable. Damos un gloria a Dios. Esa es la palabra. Entonces dejen de andar mordiendo y confórmense con su salario. Y a ustedes, mire qué predicadorcitos habían antes, hermano. Y a ustedes, generación de víboras, les decía a los fariseos: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Mire qué tratitos, ¿verdad? Generación de víboras. Esto no se predica ahora, porque se va toda la gente de las iglesias. Pero es mejor la predicación responsable y no la irresponsable. Y eso es, la predicación responsable lleva implícito que, como dice Juan, bueno, si es que ustedes permanecen, si es que ustedes dicen que todos estos hombres predicaban la palabra. Si es que ustedes dicen que permanecen, anden como él anduvo. Anden así como él anduvo. Hay que leer la Biblia para ver cómo él anduvo. Y por lo menos esa información la tenemos en los 4 evangelios. Como él anduvo. Ahora dice que todo el que permanece no peca. Como el punto aquí es los males que está matando a la gente. E incluso yo empecé diciendo que nosotros, aún siendo creyentes, nosotros estamos angustiados muchas veces por estos males. Aún siendo cristianos, tenemos problemas con nuestros hijos, dada
la modernidad de este tiempo. Los hijos no quieren, hermanos, someterse a los principios que son los que siempre encontramos en la palabra. No estamos viviendo situaciones muchas veces de escasez. Estamos enfermos, no vamos a negar que estamos enfermos, pero, ¿está conmigo, iglesia? Pero, hermanos, ahí aún en medio de esas situaciones, que por supuesto son mejores para nosotros que para los que no tienen al Señor, nosotros, el que permanece entonces en Él, porque aquí se trata como ver venido a una casa de refugio. Así se lo voy a ejemplificar, como que allá nos están matando todos los males, que allá está cayendo, hermanos, la envidia, la extorsión, allá está cayendo, hermanos, el asesinato, allá está alcanzando el homosexualismo, el lesbianismo, allá está allá está lleno de secuestro, allá está lleno de muerte. Entonces nosotros fuimos alertados por el Espíritu Santo y venimos, hermanos, escuchando la voz del buen pastor y nos refugiamos en la casa del buen pastor. Damos un amén. Y aquí con el buen pastor, hermanos, la Biblia dice que somos no vencedores, sino más que vencedores en Cristo Jesús. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Estamos en este refugio, por decirlo de esa manera, pero la bendición no solo está en estar en este refugio, que es, llámele el Evangelio de Cristo, es permanecer. Es decir, diríamos, la garantía de que vamos a ser protegidos de lo grueso de allá afuera, es estando en el refugio, es estando en la presencia de Dios. Y no solo permanecer, aprender a andar como Él anduvo. O sea que aquí el Señor no quiere que los que se refugian, acuérdense que allá la manera de ejemplificar el mundo los identifica como los cabros del mundo, ¿verdad? Los cabros, aunque la Biblia lo suaviza, los cabritos, si usted no conoce los cabros son cabros, hermano. Damos un amén. Los cabros son diferentes a las ovejas. Los cabros se suben hasta los árboles. ¿Y cómo dice usted se suben? ¿Alguien conoce los cabros, hermanos? Levante la mano alguno que me ayude, que conoce cabros. Los cabros sin uñas, yo no sé cómo hace, pero usted los ve a veces subidos en árboles, así comiendo espinas, pero una oveja no, ¿verdad? Entonces, los cabros son, de alguna manera, no son tan buena mota los cabros. Pero entonces ya en la iglesia ya no tienen que ver cabros ni cabritas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ya en el refugio de Dios, ya no caben las cabritas ni los cabritos. Aquí solo caben las ovejas, y las ovejas tienen que caminar y andar como Él anduvo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces el problema es que hay hermanitos que la pican de cabritos también. Y eso no es andar como Él anduvo. Porque aquí estamos hablando de cómo escapar de todos los males. Entonces cuando uno, se lo estoy volviendo a recapitular, es cuando uno dice: aquí no hay otra cosa que crea en ese mensaje de ese Cristo. Y usted creyó, y luego viene usted y se refugia
bajo sus alas, y ahí usted permanece. Ahí permanece. Cuando usted permanece, allá rugirá el diablo afuera. Allá habrán muertos, allá habrán lamentos. Damos un gloria a Dios. Usted se recuerda cuando se refugiaron los israelitas en sus casas, y dice que en la noche rugía el diablo matando primogénitos afuera, pero ahí estaban ellos adentro. Y mientras ellos estaban adentro, el diablo, hermanos, la muerte que andaba matando a todos en Egipto, llegaba a la casa del refugio, llegaba a la casa donde permanecía el pueblo del Señor, y decía: aquí no se puede entrar, y tenía que pasar por encima de la casa, pero quedaban, hermanos, ilesos los que estaban dentro de la casa. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. De un amén los que andan como él anduvo. Es que esa es la única. La única. En nuestras iglesias decimos: bueno, aquí estamos en Cristo, aquí estamos en la iglesia, aquí estamos en el refugio de Dios, pero con 2 mujeres y un camino. Ahí ya cuando sube ahí la cuesta, ya se pone el atuendo de cristiano, pero anda en fornicación. Eso es ser cabro y no oveja. ¿Se entiende, hermano? De un amén los que están entendiendo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, eso no es, hermanos, ser realista. Eso no es ser realista. Porque ser realista es saber que allá el diablo está matando gente. Allá hay sida, allá hay cáncer, allá hay, hermanos, amenazas, allá hay muerte, allá hay envidia, allá hay dolor, allá afuera. Y vivir realidades es saber que en el refugio de Dios, saber que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El que habita a la sombra del abrigo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo: esperanza mía, castillo mío, en quien confiaré. Él te librará del lazo de la muerte, de la peste destructora. Alabado sea el nombre del Señor. Pero en sus alas, en sus alas, en sus alas. El refugio del evangelio es la alternativa para escapar de los males. Y en estos males, es más, vamos a sumar el mal terrible que le puede suceder a una gente. ¿Cuál es el mal terrible, hermano Plinio? Dígame, que le puede suceder a una gente. La muerte. El mal más terrible es que uno se sople, se muera, amanezca tiesecito o se muera de cualquier cosa sin Cristo. Ese es el mal más horrible que le puede suceder a la gente. Ese es el mal más terrible, porque no es cierto que el que muere fuera de la línea va para el cielo. Nosotros somos tan buena gente y todos los becamos para el cielo, pero al cielo no puede entrar carne ni sangre. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. No puede entrar carne ni sangre. Ya no puede entrar uno, mire, con la pacha de guaro todavía, y todavía con goma, con la cruda. Allá no se puede. ¿Qué será eso de cruda? Dicen los hipótesis. Ya saben todo. Allá no se puede entrar. Que uno le diga al amante: mira, quédate aquí porque quédate aquí. Aquí voy a entrar porque aquí Pedro dicen que es el que está en la puerta. Quédate aquí, allá tal vez ver cómo te meto. Voy a buscar un buen coyote de aquellos que se las ingenian allá en la tierra. Pero primero voy a entrar yo. Y luego le pasan el escáner. Allí el hermano Pedro le pasa el escáner y le dice: si vos tenés la mujer, allí le pasó. Eso es como Joroboam, que mandó a la mujer, hermanos, a pedir un consejo al profeta que se estaba muriendo, a Eliseo.
y la mandó disfrazada. Le dijo Jeroboam, Jeroboam le dijo, anda a preguntarle al profeta. Y la mujer, pero como eran enemigos, pues, porque andaban fuera de Dios, pero lo que tenés que hacer, mujer, le dijo el marido, disfrazate. Pero no había entrado a la entrada de la casa del profeta cuando el Espíritu de Dios le dijo al profeta, es la mujer de Jeroboam. Y le dijo, ajá, mujer de Jeroboam, ¿y quién te dijo? Así pasa, allá Pedro está pasando, viene el escáner de Pedro, damos un gloria a Dios, hermano. Y dice, si vos todavía vendías droga en la iglesia, si todavía robaba, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios no puede ser burlado. ¿Cuántos saben que Dios no puede ser burlado? Aquí estamos hablando de los males que están matando acá, pero tampoco podemos venir a hacer y deshacer en el refugio de Dios. Aquí primeramente tenemos que permanecer dentro del lineamiento de la palabra. El que permanece en mi palabra, ese llevará fruto, dice la palabra. Tenemos que permanecer en la palabra, permanecer y andar como Él anduvo. Es decir, aquí hay reglas, señores. Dentro de este refugio hay reglas. Aquí usted, eso es como en el cuartel, a las 4 de la mañana. Ya el soldado está bañado, ya cucleado y pancillado. Son reglas. Pero la gente quiere escaparse de los males y venir al refugio y seguir, hermanos, de árbol en árbol. No, aquí nos tomamos el remedio o no resolvemos nada, ¿verdad? Entonces, todo el que permanece, la muestra, como dice Juan, todo el que permanece no peca. Ese no tiene mujercita por allá escondida que no se la conozca el pastor. No, ese no. Ni hombrecito escondido que el marido no la conozca. No. Ese no peca. Y si le sale algún su bulto por ahí, porque son bultos, en ese caso, hermanos, se lo sacude. Le dice no, como el bulto que le apareció a José. Tremendo bulto, y le dijo, hermanos, que tenía que acostarse con ella. Le dijo, no, eso es andar como él anduvo. Damos un gloria a Dios. Eso es vivir dentro del orden del refugio de Dios. Que se oiga un poderoso amén. Capítulo número 2 de Primera de Juan. Váyase, ayúdeme, por favor, ya con esto nos vamos. Mire, 2:28. Dice este versículo 28. Ahora vamos a leerlo todos. Vamos a leerlo todos. Vamos a ver. Dice, ya lo tienen, corre, hermano. Dice, dice, vamos a ver. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Es decir, la gente cree que solo por estar dentro de un local, de una iglesia, hermanos, ya va para el cielo. No. Hay que permanecer, hay que someterse a las reglas de, hermanos, del lugar, del refugio. Hay que mantenerse. Y uno de los beneficios que se siguen sumando es, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Unos más de los beneficios que se siguen sumando es que cuando Él venga, ¿cuántos saben que Él va a venir? ¿Cuántos saben que Él va a venir? Él va a venir. Él está por venir. Y la Biblia, hermanos, prácticamente le voy a decir esto, que es una manera escatológica. Siempre hay, cada 2000 años hay grandes eventos.
Por ejemplo, de Adán a Noé son 1000 años. 1000 años. 2000 años, perdón. Fue un gran evento. Hubo luego de Noé a Cristo otros 2000 años. Grandes eventos que se se partió las edades, se partió el calendario y empezó a correr de Cristo para acá. Y esto lo digo porque el Señor, el evento que está por suceder, siempre sucede cada 2000 años. Y ahorita ya tenemos 2000 años de que hubo el gran evento que vino Cristo. ¿Cuántos alaban el Señor? Ya son otros 2000 años. Está por suceder otro gran evento. ¿Y qué significa eso? Lo que significa es que el que no esté adentro, que el que no permanezca, va a quedar avergonzado, dice Juan. No os alejéis avergonzados. Quiere decir que dentro de nuestras congregaciones va a haber un montón de gente. Es que mire, hermano, es que la gente sabe que necesita el remedio para el mal, pero no se quiere tomar la medicina. No se lo toman. Él le pasa las del muchachito que le quieren dar el purgante y cierra los dientes. Y hermanos, a menos que hagan violencia para metérselo. Así estamos. Y lo peor es cuando nos camuflajeamos como creyentes. Eso es peor. Fíjese que un camuflajeado es más problema que un rudo que venga de afuera. Un crudo, pues. Porque el camuflajeado siempre dice que es cristiano. Y aunque esté todo hecho lata. ¿Sí? Es bien delicado. El camuflajeado dentro de las iglesias es muy difícil porque por un lado, a él siempre hay que decirle hermano, porque si uno le dice don Pancho, lo ofende. Él quiere que se le diga hermano y él anda mal. Hermano Pancho, hermano Chico. ¿Ah? Ese es el problema. Pero ¿qué hacemos con el camuflaje dentro de nuestras congregaciones? Hay que predicar la palabra. Y yo lo he dicho 1000 veces, yo no puedo componer a nadie, señores. Aquí el que compone a la gente se llama Cristo. El que compone a los hombres se llama Jesucristo. Y la Biblia dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo no me voy a tirar a morir. ¡Ey! ¿Cuánto camuflaje hay en la iglesia? ¿Y qué hago? No se muera, hermano pastor, no se muera. Siga predicando la palabra y el Espíritu Santo irá a hacer la obra. Porque este asunto no es hacia... Abra la boca. Este asunto no es a la fuerza. Así que yo no me complico, yo lo que hago es predicar. Y si a usted le gusta, oh, qué bien. Y si no le gusta, ¿y qué vamos a hacer, pues? O sea que entonces me voy. Entonces sí, pero esa no es la solución. Que usted dice, no, me voy a ir a buscar una mi iglesita a donde me prediquen amor. Es que la palabra amor hay que saberla definir. El amor, hermanos, el amor, la palabra de amor es aquella que nos exhorta. Esa es la mejor palabra, la que nos dice cuál es el caminar que debe de hacerse en la vida espiritual. Ese es el amor de Dios. Porque Dios al que ama disciplina, dice la palabra. Al que ama exhorta. Ese es el mensaje de amor. Cuídese de esos pastorcitos que le tiran flores y que dicen, mire, si hay un montón de... Espanten los ángeles que vienen de aquel, y todavía se acaba de botar el cigarro allá afuera. Y el pastor, para tener gente en la iglesia, le está diciendo que vienen una cola de ángeles detrás de ellos. Sinvergüenzadas. ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Andar como él anduvo. Y oiga, esto es bien delicado.
Yo no quiero hacerle esta pregunta, pero la pregunta se la voy a hacer y usted no haga nada. Es decir, no me haga ninguna. Porque la pregunta iba a ser: levante la mano. No levante. La pregunta es: si viniera el Señor ahorita, hermano, ¿qué es lo que dice Juan? Hijitos, permanezcan. Y los trata de hijitos. Permanezcan para que cuando Él venga, ¿qué dice? No sean alejados, y sean avergonzados. Quiere decir que va a haber un montón de gente que, ¿porque qué? Porque este mensaje, esta palabra no la quiere. No, esto es muy duro, dice. Esto no, dice, no, yo quiero teología, yo quiero exposiciones de aprendizaje. Es que este es el mejor remedio. El mejor remedio es la palabra de Dios, el remedio para todos los males. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y es más, hermanos, dice la palabra que pidáis. El que está adentro, pida todo lo que sea y lo recibiréis. Eso es tremendo, esto es importante. Dice el verso 7: si permanecieses en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué dice? Léalo conmigo. Váyase a la Biblia, póngale ahí los ojitos y táchelo o márquelo. Verso 7, leámoslo todos. Si permanecieses en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que queréis y será hecho. O sea que vamos a ver si permanecemos, si caminamos como Cristo anduvo. Entonces, no solo tenemos como beneficio, hermanos, que daremos frutos, que a la vez vamos, aparte de recibir lo que es aquello que necesitamos. De ahí usted puede tener la idea: ¿por qué Dios no responde? ¿Por qué Dios no responde? Y ahí está: Señor, mira este marido, no lo aguanto. Señor, este marido, no lo aguanto. Mira estos hijos, no los aguanto. Mira, Señor, este asunto, mira este mal, mira este otro mal, Señor. Si yo estoy yendo a la iglesia, Señor, mira, Señor. Es porque no estamos siendo coherentes en el refugio del Señor. Entonces, cuando estamos siendo coherentes, para decir en términos generales, pedid todo y os será hecho. Pida todo, que toda vez no sea para vanagloria mía, porque también, como lo dice Santiago, no recibí porque pedí mal. Quiero este carro para pantallar. Y allá cuando un hermano le pide un jalón, el carro le echa encima. Eso es para pedir para yo, ¿verdad? Pero si usted le pide su casa al Señor: Señor, dame mi casa, porque mi casa me da seguridad, Señor. Y en esta tu casa, Señor, que tú me vas a dar, yo voy a poner un hogar de restauración. Eso es pedir bien. Pero lo que hace es, hermanos, un fiestón ahí y se brinda con tragos y todo eso, es pedir mal. No sirve, pues. O sea, lo que recibimos es algo que no funciona. Pero cuando estamos en ese sentir de Dios, ahora, hermano, yo finalizo. Los problemas, entonces, ¿dónde se resuelven? Se resuelven con Dios, en Dios. Ahora, el punto es, hermanos, que si no entendemos, si no aplicamos esto, no hay forma que se resuelvan los males. Los males, aún dentro de un local de una iglesia, seguirán cayendo y cayendo y cayendo. Y con mayor fuerza estarán cayendo y nos estarán destripando.
Porque el asunto es, fíjese que hay en Costa Rica, hay a un muchacho, el nombre no lo tengo, pero andaba vendiendo droga y lo llevaba a la policía, pero tremendamente, ya casi que lo agarraba. Y él en su angustia halló una iglesia, hermano, ¡chau!, cayó adentro, tenían culto y ¡chau!, cayó adentro de la iglesia. Y él cuenta en su testimonio que esa iglesia fue lo que lo salvó a él. Entonces, ¿cómo fue eso? El punto es que cuando ya los policías, porque hay una policía bien disciplinada, y hay una en ese país tienen algo de líneas europeas, así, tienen mucho en eso. La policía entró y como no podía violentar, no podía ir a darle vuelta a todos los hermanos que estaban ahí, y se quedaron como, hermano, como ¿qué se hizo? No, es que él ya estaba orando ya, ¿verdad? Como disimulando. A veces cae, hay gente que hasta llora, pues, dentro de la iglesia, pero no es cierto. Y ahí está el problema, no reciben nada porque no permanecen, porque están en un local, pero no permanece Dios en sus corazones. Entonces, ¿qué le digo con este hermano, con este que testifica, que es de acá de Costa Rica y cerca? Eso le sirvió a él para después ser un pastor. Cuando él entró ahí, que fue lo salvó Dios, pues el refugio de Dios. El mal que él traía era que saber cuántos años iba a tirar en la cárcel. Pero en su angustia la iglesia estaba en culto, en pleno culto, ¡bum!, brincó y los policías ya no lo hallaron. Y de ahí para allá fue un gran creyente. Es decir, ya permaneció, vivió para Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Aquí no se trata de estar adentro y estar afuera. Aquí usted se mete bien, como le pasó a ese que chucumblum cayó en medio de los que estaban profetizando. Y él empezó a profetizar de mentira. ¿Y cómo lo iban a hallar los policías? Pero esa fue su experiencia. Entonces hay gente que abusa, se mete en la iglesia, está en la iglesia y sigue en la iglesia y pasan años en la iglesia y no se compone. ¿Y qué quiere? ¿Que los males se van a ir por sí solos? Sometámonos a las reglas del refugio. Si usted anda mal, si usted sabe que no está bien, ¿qué es lo que tiene que hacer esta mañana? Sea sincero. Usted tiene hijos, usted tiene un matrimonio. Ese marido que usted dice que lo tiene bien equilibrado, que no, que de mi hombrecito, esos hombrecitos, esos más apagaditos son los más peligrosos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Sí o no, hermana Rinita? Sí, ella me da la razón. Ella porque me ama a mí, pues, ¿verdad? Entonces, son peligrosos. No, que mi marido es fiel. Ajá, el único fiel es Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ahí estamos. ¿Cómo Dios te va a resolver? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si hay actitudes que no son coherentes con una permanencia en Dios, yo le aconsejo esta mañana, sincérese, pídale perdón a Dios, porque las cosas, así como van a empeorar. Pero si el enfermo viene al buen médico, y el buen médico en este caso es Cristo, el buen abogado es Cristo, Él va a resolver, Él va a ayudar, Él va a paliar. Reconcíliese, hermano. Deje de andar ahí por las orillas, hermanita. El camuflaje no nos sirve delante de Dios. Nos ponemos el uniformito y venimos uniformadito, pero eso no nos ayuda en nada. No, es como Pedro dice que le dice a las mujeres, el atuendo debe de ser el interno y no el externo. Cierre sus ojos.